Recibimos esta mañana a Juan Luis Bour. Él ya es un viejo amigo del programa y también director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Hola, Juan Luis, ¿cómo va? Muy bien, Diego, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Al contrario, gracias a vos por estar allí con nosotros y gracias, como siempre, al querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, nuestro compañero. Hola, Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego, muy bien. Cerrando un 2021 más que intenso, ¿no? De todo punto de vista, así que es bueno poder hacerlo con Juan Luis y poder analizar un poco la economía. Sí, intensidad es la palabra y la otra, una remera que diga yo también puedo ser contacto estrecho, ¿no? La pandemia que parecía que nos venía aliviando un poquito la situación, bueno, no nos da respiro a nosotros y en el mundo todo. Pero, Juan Luis, la primera pregunta respecto a lo que decía Walter es ¿con qué balance económico cierra el año Argentina según tu criterio? Creo que es un balance que tiene aspectos, algunos aspectos positivos y otros negativos. El aspecto positivo más importante es que ha habido un rebote de la economía, un rebote importante, que termine con un crecimiento, digamos, de algo menos de 10%, pero muy próximo al 10%. El año pasado la economía cayó casi. Es el aspecto más importante que hay. Por lo demás, hay otras cosas que son claramente negativas. Primero es que el rebote se dio básicamente por lo que hicimos nosotros. Segundo, porque esas cuestiones externas ya no son tan fuertes ahora. Tercero, porque la economía se está desacelerando en forma. Cuarto, porque hemos tenido un desempeño laboral deficiente, más allá de los números que sacó el INDEC el otro día. Quinto, porque es muy alta. Y sexto, diría yo, porque no tenemos un escenario para cambiar las cosas y permitir que se encamine a una situación más estable. Básicamente, este último punto es lo que más preocupa y que nos pone una interrogación para el año 2022. Walter. Sí, Juan Luis, y ese signo de interrogación va a estar marcado por la negociación con el Fondo Monetario o crees que es solamente un punto a tener en cuenta en el arranque del año y habrá otras variables que mirar para ver cómo transita el 2022? Bueno, por supuesto siempre hay varias cuestiones, o sea, podés tener suerte o no tener suerte a nivel internacional, suerte con los precios de las commodities, eso vino bien, pero apostar a las commodities es como jugar a la ruleta. Digamos, también tenés que tener producción, no solamente precios. Y el resto de la economía está esperando tener alguna señal de claramente lo que requiere la Argentina es un acuerdo con el fondo, no porque el tema central sea el fondo, sino porque el tema central es la economía argentina, que va sin programa. Básicamente el programa es ponerle parches cada vez que aparece un problema. Nosotros tenemos que tener una condición tenemos que poder asegurar que tenemos un escenario de deuda, ¿no? Escenario de deuda donde cada 2 años te declaras en default, cada 2, 3 o 4 años te declaras en default. Tenés que tener un escenario sostenible, tenés que tener una situación fiscal razonable. Eso te va a permitir mejorar la cuestión monetaria y evitar tener sanciones muy altas. Estamos muy lejos de todo eso, de poder ofrecerle, al Fondo Monetario, lo que es unitario más importante, ofrecerle un esquema de deuda sostenible. Y yo diría estamos muy lejos de poder ofrecerle económicos un escenario favorable. Ustedes habrán visto, que casi todo lo que se está discutiendo a nivel oficial son
aumentos importantes, porque toco alícuotas, ya sea porque introduzco algún impuesto nuevo, ya sea porque estoy negociando con las provincias de que yo no les voy a transferir fondos, me refiero a la nación, o ya sea que no actualizo ciertas escalas de acuerdo con la inflación. Todo eso es aumento de impuestos, que el escenario es complejo para todo el sector privado, que es el que sostiene a la economía argentina. Juan Luis, y respecto, vos decías al Fondo Monetario, ¿hubo algún impacto de lo que fue el informe que precisamente dio el organismo de crédito internacional sobre el préstamo dado a la Argentina, o quedó simplemente eso para la pirotecnia política interna? Bueno, uno tiene que hacer una lectura completa del informe y no hacer lecturas políticas, solamente leer un pedacito, que es lo que hizo el gobierno. También a veces la oposición hace lo mismo. Pero básicamente, digamos, el gobierno típicamente las recomendaciones que hace el Fondo Monetario de que parte del problema resulta de la ausencia de reformas, de un esquema de un escenario sostenible en materia de deuda. Lo que antes hablábamos hace un momento sobre tener un esquema de deuda sostenible, bueno, el gobierno avanzó, obviamente con toda la oposición del peronismo en su momento, en esas reformas y con el miedo de Cambiemos para avanzar. Esa es una crítica fuerte del fondo. Otra crítica es no haber, por supuesto, reestructurado más temprano la deuda con el sector privado. Digamos, lo que había era un acuerdo con el fondo, pero no, había una situación muy frágil en materia de deuda. Si el gobierno hará esas recomendaciones, debería darse cuenta que se equivocó al reestructurar primero con el sector privado y no llegar a un acuerdo con el fondo, como está. O sea, si yo lo miro desde el punto de vista oficial, hay una lectura totalmente sesgada, simplemente sesgada, de no ver las recomendaciones del fondo que hay que hacer reformas profundas en la economía argentina para poder darle estabilidad a la economía, van en contra, digamos, de lo que el gobierno está haciendo. Así que me parece que el análisis de los aspectos relevantes, otros que son, digamos, que habría que pensarlos dos veces, ¿no? Como que fácilmente que se llegue a un acuerdo político entre las distintas fuerzas. Bueno, eso es lo que uno desearía que ocurriera, pero es muy fácil decirlo en el 2018-19, y creo que hoy en día tampoco está disponible. Walter, tu turno. Sí, Juan Luis, en función de la discusión que se está manteniendo con el Fondo Monetario, las pautas que puede llegar a incluir este acuerdo y lo que hemos visto a lo largo de este 2021 que ha ocurrido con los precios, ¿suponés que es posible que la inflación se acerque un poco más a la pauta del presupuesto original que finalmente no se votó en el Congreso? ¿O por lo contrario, podemos llegar a esperar un 2022 con una inflación tan alta como la que tuvimos este año? La estrategia del gobierno es tener poder licuar sus deudas y licuar parte de los gastos que tiene. Tanto stocks como es una cuestión que no quiere el gobierno, sino que por el contrario le viene fantástico, porque es la forma de hacer, vamos a ponerlo así, a los comerciantes. Entonces, vos tenés desorden fiscal que te lleva a emitir, eso te lleva a tener una incertidumbre muy alta, que todo eso combina para tener una tasa de inflación también alta. No olvidemos que la economía está al 51% este año,
nosotros estamos midiendo una inflación alta en diciembre para la ciudad de Buenos Aires, de modo tal que uno nota a nivel de index total país para el mes de diciembre. Cuando digo alta, quiero decir más cerca de 4 que de 3, para ser claro. Y en ese contexto, cuando vos partís de esa inflación, obviamente pensar que vas a llegar a 30 o 33 supone un programa económico muy bien pensado. Bueno, nada de eso ha sentido. Y las estrategias sencillas, como la táctica que usaron allá por el 2014, 2013-14, Fábregas, de primero acelerar un poco la tasa de evaluación para hacer un ajuste, los llevó rápidamente a hacer un ajuste fuerte. Y en ese momento la tasa de inflación pasó de 25% a fines del 2013 a una tasa superior al 40% del 2014. Es decir, cuando vos haces ajustes de forma desordenada, la inflación no baja, la inflación sube. En el año 2020, ajustes de diverso tenor en materia de tarifas, en materia de tipo de cambio, en materia de precios. Eso ya está. Por tanto, que la tasa de inflación difícilmente sea menor a la del 2021, nosotros creemos que va a ser algo mayor. El algo depende básicamente de las acciones de política del gobierno. Veremos de qué números estaremos hablando cuando ya entremos en el año 2020. Y habrá que estar atentos, sin dudas, Juan Luis, a ese número, porque va a empezar también a marcar un poco la tendencia en el año que viene, y ya, porque la vida democrática argentina es así, también a empezar a predefinir por lo menos la previa de los comicios presidenciales del 2023. Gracias, Juan Luis, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo. Feliz año para vos y ojalá que nos encuentre el año que viene con mejores noticias. Gracias, Juan Luis. Y gracias a vos también, Walter, por quedarte ahí. Después de la tanda seguimos conversando. Ustedes no se vayan, enseguida volvemos.